Hola jóvenes, una vez más con ustedes soy el profesor Juan Carlos Santos Pongo, docente del área de matemática. Para hoy tenemos un tema de matemática sobre triángulos. Les quiero compartir un poco de la naturaleza de los triángulos. Sabemos que en nuestra vida diaria, en la naturaleza, estas figuras geométricas siempre han existido. Por ejemplo, tenemos las pirámides de Egipto que tienen caras de forma de triángulos. Casas que muchas veces los techos, mayormente en la sierra y en la selva, por la intensidad de la lluvia, normalmente los techos tienen forma de triángulos. Hay que conocer algunas definiciones básicas y generales de triángulos. Decíamos que el triángulo es una figura geométrica formada al unir tres puntos no colineales mediante segmentos. Y aquí tenemos un triángulo. Tres puntos no colineales, al unirlo formamos un triángulo. Conozcamos los elementos de este triángulo. Vértices serían los puntos A, B y C. Los lados sería el lado AB, BC y AC. Se representa de esta manera y se lee segmento AB, segmento BC y el segmento AC. Ángulos internos. El ángulo internos está conformado por alfa, beta y tita. Los ángulos externos del triángulo está conformado por X, Y y Z. Perímetro es la suma de todos los lados del triángulo. En este caso los lados del triángulo miden A, B y C y la suma sería A más B más C. Clasificación. Según sus ángulos tenemos triángulos oblicuángulos. En este triángulo oblicuángulo tenemos los siguientes casos. Triángulo acutángulo. ¿Qué es un triángulo acutángulo? Donde los ángulos internos del triángulo están comprendidos entre 0 y 90. Un triángulo obtusángulo, cuando un ángulo del triángulo o vértice es mayor que 90 y menor que 180. Será un triángulo obtusángulo. De ahí tenemos el triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo tenemos que uno de sus ángulos mide 90 y nos dice por propiedad que los otros dos ángulos suman 90. Y ahí tenemos según sus lados. Triángulo escaleno. Un triángulo escaleno es cuando todos sus lados son diferentes. Si todos sus lados son diferentes, todos sus ángulos también son diferentes. Un triángulo isósceles. Dos de sus lados son iguales. Si dos de sus lados son iguales, también tenemos que dos ángulos son iguales. Triángulo escaleno. Tenemos que aquí el triángulo, todos sus lados son iguales. Si todos sus lados son iguales, entonces también todos sus ángulos son iguales. Y entonces una propiedad principal es que mide 60 grados. Propiedades generales, veamos, suma de ángulos internos. La suma de ángulos internos del triángulo siempre será 180, o sea, alfa más tita más omega siempre será 180. La suma de ángulos externos, tenemos que siempre la suma de todos sus ángulos siempre va a ser 360. Y tenemos el ángulo externo, o sea, un ángulo externo sería la suma de dos ángulos internos, o sea, el ángulo X viene a ser la suma de alfa más tita, o el ángulo Y viene a ser la suma de alfa más omega. Desigualdad triangular, propiedad de la existencia de un triángulo. Para saber cuándo un triángulo existe, es que sus lados, para empezar, tienen que tener una desigualdad, donde A, supongamos que A sea menor que B y B menor que C. Entonces, para hallar sus lados o determinar sus lados, podemos realizar estas condiciones. Tomamos C y C va a ser mayor que la diferencia de los otros dos lados y va a ser menor que la suma de los otros dos lados.
Si consideramos b, también sucede el mismo caso. Va a ser la diferencia de los otros dos lados y la suma de los otros dos lados. Y así podemos también tomar el valor de a. Propiedades adicionales. Propiedades de un cuadrilátero cóncavo. Bueno, este es un cuadrilátero. Bueno, no tanto tiene que relacionarse con un triángulo, pero si nosotros unimos este vértice con este vértice, vamos a ver dos triángulos. Por eso que esta propiedad nos permite quizás hallar valores de un triángulo. Aquí el x externo de este ángulo obtuso mayor que 180, mayor que 90, perdón, y los tres ángulos internos se sumarían. X es igual a alfa más tita más beta. Otras propiedades, tenemos la propiedad de la mariposa, que dos triángulos como si fueran una mariposa, dos alas, donde x más y es igual a alfa más tita. Y la propiedad del pescadito, donde la suma de estos dos ángulos internos es igual a la suma de los dos ángulos externos. Con ejercicio vamos a tratar de comprender estas propiedades. Tenemos el siguiente ejercicio. Nos piden hallar el valor de x, donde, a ver, ¿qué hacemos? Del triángulo superior, ¿qué tenemos? Como conocemos todos los ángulos internos, sumamos todos. ¿Cuánto es? 180. Aquí hacemos unos cálculos donde 80 pasa a restar y finalmente me queda 2 alfa más 2 tita es igual a 100, donde alfa más tita es igual a 50 porque se simplifica mitad de 50, mitad de tita y mitad de alfa. Del triángulo inferior, ¿sí?, de la figura se tiene que la suma también interna es igual a 180. Por lo tanto, alfa más tita, ya sabemos que vale 50, reemplazo ahí y tengo que 50 más x igual a 180, por lo tanto x vale 180 menos 50, nos quedaría 130. Escena siguiente, 1, 2, 3. Ya, ejercicio número 2. Nos piden hallar x y una condición de que a más b vale 200. La siguiente figura, a ver, necesitamos aquí conocer dos ángulos internos para hallar el ángulo exterior. ¿Qué hemos hecho? A este ángulo b le hemos hallado su ángulo suplementario, o sea, este ángulo de aquí sería 180 menos b. Ahora ya tengo dos ángulos internos, propiedad, sumo estos dos y será igual al exterior. ¿Sí? Ahí tenemos x más 180 menos b es igual a a. Entonces este menos b pasa a sumar, que es con signo negativo, pasa a sumar, y 180 pasa a restar. Nos quedaría a más b menos 180, pero a más b ¿cuánto vale? 200. ¿Y qué nos quedaría? Que x valdría 20. Tenemos el siguiente ejercicio, hallar x, nos piden hallar. Entonces nos vamos a desarrollar este siguiente ejercicio. ¿Cuál sería la solución? Observamos en el triángulo mayor, ¿sí? Completamos ángulos en el triángulo mayor. Tenemos que aquí hay 90 grados. Entonces por propiedad los otros dos ángulos valen 90. Si yo tengo acá 50, entonces para 90 faltaría 40. Ahí se completa. Luego del triángulo menor o pequeño tenemos que dos ángulos internos es igual al ángulo exterior, o sea 40 más x igual a 68. Por lo tanto x sería 68 menos 40, que me quedaría 12. Voy a resolverlo. Ejercicio 4. En un triángulo escaleno de lados enteros, dos lados miden 2 y 3, hallar el tercer lado. Entonces armamos nuestro triángulo, ¿sí? Armamos nuestro triángulo y completamos los valores. Este lado vale 2, 2,
y este lado de aquí como no lo sé y es lo que me piden hallar, entonces le pongo X. Uso qué propiedad de la existencia triangular para determinar el valor de X. ¿Qué hacíamos? Tomábamos el X en el centro y los otros dos se restaban y al mismo tiempo se sumaban, ¿sí? Entonces X va a quedar comprendido entre 1 y 5. Y como me dice que tiene lados enteros, por lo tanto, este valor de X tiene 2, 3 y 4. Pero pensemos que, recuerda que para que exista un triángulo tiene que tener sus lados diferentes, ¿sí? Nos preguntamos, ¿podrá ser 2? No, porque hay. ¿Podrá ser 3? Tampoco. Por lo tanto, X tendrá el valor de 4. Luego tenemos un quinto ejercicio, me piden hallar el valor de X. Me dan la siguiente gráfica. Ya hemos visto un ejercicio resuelto anteriormente, donde necesitamos dos ángulos internos para hallar el ángulo exterior. Y acá estamos viendo que a este ángulo lo estamos haciendo el ángulo suplementario, que sería 4x menos 180 menos 7x. Entonces tengo dos ángulos internos, los sumo y es igual al ángulo exterior. ¿Sí? Acá tenemos 9x, el ángulo exterior es igual a 4x más 180 menos 7x. Luego 4x menos 7x valdría menos 3x. Pasa a sumar, me quedaría 2x igual a 180. Luego 180 entre 2 se valdría 15. ¿Ya? Luego tengo un sexto ejercicio, un number 6, donde me piden hallar también el valor de X. Y aquí sí, del triángulo izquierdo, o sea, este triángulo de aquí, se calcula el ángulo exterior, o sea, 30 más alfa es igual a 5x, o 5x igual a alfa más 30. Despejando alfa, tenemos que 5x menos 30. Ahora, del triángulo derecho, de este triángulo de acá, tenemos que el ángulo exterior 7x es igual a la suma de los dos ángulos internos, alfa más 50. Luego, reemplazando alfa en esta ecuación, ¿sí?, que sería 5x menos 30 más 50. Finalmente, este 5x pasa a restar y menos 30 más 50 me queda 20. Por lo tanto, 7x menos 5x vale 2x igual a 20. Por lo tanto, 2 pasa a dividir y me quedaría que x vale 10. Tenemos un séptimo ejercicio y me piden hallar el valor de entero del perímetro. Hallar el mayor valor entero del perímetro del triángulo equilátero ABC. Entonces ya me están diciendo que el triángulo ABC es un triángulo equilátero. Ya, ¿cuál sería la solución? Sería lo siguiente: este segmento AC, solamente me concentro en ese triángulo AD y C, ¿sí? Este segmento AC, o sea, para determinar eso aplico existencia triangular. Entonces el segmento AC va a ser la resta de estos dos números y la suma también al mismo tiempo. Entonces AC está comprendido entre 1 y 11. ¿Qué valores puede tomar el lado AC? 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. La pregunta es, como a mí me piden hallar el mayor valor entero, entonces AC tendría que ser 10. Finalmente, para determinar el perímetro, sabemos que AB y C es un triángulo equilátero, entonces todos sus lados van a ser iguales. Desde AB, BC y AC sería 10. Entonces el perímetro del triángulo ABC está representado por la suma de todos los lados, donde AB más BC más AC valdría 10 más 10 más 10, y esto de acá sería 30. Tenemos un último ejercicio donde me piden hallar el valor de X de la siguiente figura. Vemos que esto es un cuadrilátero y como estamos trabajando con triángulos hay que generar aquí un triángulo. Finalmente unimos los vértices aquí, una recta,
llamada Ceviana, una recta imaginaria, donde al unirlo, ¿sí?, nos va a quedar la siguiente. Como nos dice que estos dos lados son iguales, ¿sí?, estos lados dos son iguales, por lo tanto hay una propiedad del triángulo equilátero. Si todos lados iguales y esto vale 60, quiere decir que este ángulo y este ángulo también vale 60. Por lo tanto, también todos los lados son iguales. Pero sabemos que esto de acá vale 100. Entonces, completando, este ángulo equivaldría 40. Luego, sumamos todos los ángulos internos, ¿sí? Sumamos todos los ángulos internos. Y esto nos quedaría x más x más 40 es igual a 180. 140 entre 2, esto valdría 170. Muy bien, jóvenes, hasta aquí. Espero que hayan comprendido y hayan despejado sus dudas. Nos vemos en un próximo tema. Si tienen alguna consulta que hacer, estaré respondiendo sus inquietudes sobre matemática. Nos vemos hasta la próxima.